sienta que quiere compartir, puede compartirnos por qué, cuál es el juego y por qué. ¿Les parece? Les pido si es que me pueden hacer con la mano así, si es que todo quedó claro. Perfecto. Bueno, entonces les pido que cierren sus ojos y recuerden, la respiración va 4 segundos de inspiración, 7 segundos sostenemos el aire y en 8 segundos vamos botando el aire. Y yo les aviso, empezamos ahora. Vamos conectándonos con esa idea de libertad, de juego libre, con la alegría que corría por todo nuestro cuerpo cuando jugábamos con nuestros amigos, nuestras amigas, con nuestra familia. Recuerden si jugaban con algún objeto o era en el aire libre, qué tipo de juego era. Y las sensaciones que podían sentir cuando jugaban de esa forma, en ese lugar, con esos objetos y con esas personas. Sientan ese juego libre en sus corazones. Y mientras van haciendo las últimas respiraciones, permitan a ese niño y niña interior que salga a jugar, que pueda estar con ustedes hoy y siempre. Vamos a sonreír muy, muy fuerte desde nuestro corazón y vamos a ir abriendo los ojos cuando ya cada quien se sienta listo. Bienvenidas. Pues bueno, espero que estén deseo que estén muy conectadas con sus niñas interiores y con sus niños interiores. Ahora les voy a compartir, en este espacio, quiero compartirles una visión que tiene una presentación, unas ideas que las traté de comprimir para que podamos tener también un tiempo de conversar, si así lo sienten. Les voy a compartir mi visión de lo que significa el paradigma de ser niño y de por qué creo que es un camino de vida que se puede elegir y que puede nutrir mucho la evolución humana. Y pues, sí quisiera que sea un espacio libre en donde todas y todos podamos simplemente quitarle el mute a nuestro micrófono si es que sienten que quieren hacer una pregunta o quieren opinar algo y quieren conversar de algo, pues yo no tengo ningún problema, siento que puede ser un espacio libre donde podemos conversar mientras vamos avanzando y pues espero que podamos tener un tiempo hacia el final para poder conversar también. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Quisiera pedirles que me muestren sus deditos cuando ya puedan ver la pantalla. Si alguien no puede ver la pantalla, por favor, solo déjenme saber. Bueno. Vale, les empiezo a contar. Este soy yo, para quienes no me conocen. A la derecha está quien yo considero mi maestro Miyagi, para quienes están familiarizados con la película Karate Kid. Mi maestro de vida, y creo que es ahí donde empieza a conectarse todos los puntos de evolución de mi vida, personalmente hablando desde mi experiencia, cuando mi hijo llega y pues me permite descubrir cuál es el camino que él y yo habíamos acordado venir a cumplir acá. Entonces, ahí es donde empieza esta idea de conectar con mi forma de ser toda la vida. Siempre fui una persona que
que tenía una pasión distinta y una curiosidad muy amplia por la transformación y la trascendencia del ser humano. Desde muy joven se me etiquetaba como muy rebelde y la verdad creo que era porque siempre me gustaba cuestionar todo y todo el mundo me cuestionaba por cuestionar. Pero nunca sentí comodidad en un lugar, en un espacio donde todos iban hacia un mismo lugar sin tener mucha conciencia al respecto. Y es así como lo resumo yo. Para mí se empezó a ser muy fuerte y muy visible que era muy poco coherente que todos de una sola, en un solo mismo grupo, poseamos un grupo de creencias, un grupo de ideales, de visiones y de propósitos, sin indagar mucho en si de verdad eso era o no era lo que cada uno sentía y quería. Desde muy joven empecé a entender que no tenía sentido y me sentía muy incómodo con eso. Y cuando llega mi hijo a mi vida, es cuando decido romper otro patrón y decido entender que él vino a enseñarme a mí que yo no tenía nada que enseñarle. Y es ahí cuando se empieza a descubrir en mí muchísima curiosidad por empezar a entender cómo funcionamos como seres humanos y no solo dentro de lo que yo veía y dentro de lo que yo podía observar en el sistema, en mi casa, en mis relaciones personales y, y sobre todo en el comportamiento de entender que pues no creo y se despertó en mí que no hay, tengo una fe muy profunda de que no existe posibilidad de que todos y cada uno de nosotros y nosotras estemos aquí solo para cumplir un ciclo. Es prácticamente imposible desde mi visión personal que estemos encarnados aquí para cumplir un ciclo y pues se acabó, sin una búsqueda individual del despertar de nuestros talentos, de nuestras pasiones y de nuestros propósitos que estoy completamente seguro que no se trata solo de nosotros, no se trata solo de mí caminando por el mundo y pues quienes yo vaya conociendo y conectando, se trata de algo mucho más fuerte, de una conciencia colectiva. Por eso creo que absolutamente nada es una coincidencia, absolutamente ningún paso que damos no tiene una conexión con algo más. Y muchas veces me permito ser incluso un poco obsesivo con esto, en saber por qué me estoy relacionando con alguien, por qué me está sucediendo algo, por qué, qué sentido tiene cada circunstancia en mi vida. Y eso me ha permitido empezar a despertar y a conectarme con, con la posibilidad de entender que hay muchas teorías, muchas prácticas que hablan y que te permiten descubrir algo más que tan solo la parte física, la parte tangible. Y entonces en mí nació algo que se llama, o que yo le he llamado la búsqueda del ser humano integral, porque desde mi visión veo que es muy complejo poder tener una integralidad si no se va profundamente a comprender los diferentes pilares, los diferentes planos y los diferentes escenarios en los que existimos, que no se trata solo de la parte física y que tenemos una complejidad como seres que nos permite entender y conectarnos con la vida de diferente forma. Ahora, ¿qué pasa? En el camino cuando uno ya es adulto, cuando ya pasó en la mayoría de casos por el sistema y por las estructuras, pues se empezaron a generar un montón de cargas y se empezó a entregar en contra de lo que yo siento que es en contra de nuestra voluntad, un montón de información que generó una estructura y un comportamiento de vida. Y este comportamiento de vida para poder ir hacia una visión distinta y un camino individual creado y construido a la medida de lo que yo siento, de lo que yo quiero y de lo que me apasiona y me conecta, muchas veces tiene que pasar por incomodidad. Y un ejemplo aquí puede ser es muy difícil romper ciertos patrones estructurales que a veces no nos damos cuenta.
Y cuando nos acercamos a ciertas personas de nuestra familia y podemos decirle, no voy a tener la misma creencia, no voy a tener el mismo patrón escolarizado, no voy a asistir a los mismos sistemas de aprendizaje, se genera incomodidad. Y asimismo esa incomodidad se hace presente para ir mucho más adentro, para poder conectarme conmigo mismo, para poder descubrir que tal vez el camino por el que estoy no es un camino que yo decidí, sino que es un camino que se presentó, pues lo elegí porque no había más. Y creo que ese es el propósito principal, el poder ir hacia adentro y empezar a través de cierta ruptura de patrones que pueden generar incomodidad, empezar a construir de nuevo el camino. El tema es que ese camino te genera tener que detenerte, ir hacia atrás, a identificar qué es lo que pasó y en dónde hay que mover bastante, remover bastante y cambiar ciertos patrones por otros. ¿Va? Y es ahí como yo he podido ir construyendo un timeline, una línea directa en que, pues nosotros desde que venimos acá, desde como yo lo siento, ya tenemos todo lo que necesitamos. Es una caja. Yo tengo una metáfora en la que cuando llegamos al mundo somos una caja, que lo único que necesita es abrirse y apoyo para empezar a sacar y que emerja todo lo que ya somos como seres humanos. Y los niños, pues, cuando se permite que esa caja se abra y empieza a florecer y se nutre eso de la manera correcta, pues florece y emerge lo que tiene que emerger. La diferencia y el problema fue que entendimos mal y esa caja llega, se abre y a pesar de que está llena empezamos a empujar y empujar y empujar información y a empujar creencias y a empujar patrones y a empujar una cantidad de cargas innecesarias que se convierten en un paradigma. Porque no permite emerger todo lo que ya viene en la base de lo que somos como seres humanos, de lo que los niños ya traen, de lo que traemos cuando somos niños, y se empieza a tapar y a tapar y a tapar con lo que sea que existe en las circunstancias y en el entorno en el que nacemos, sin la posibilidad de poder entender que venimos al mundo a través de otras personas que no son nuestros padres y que no es nuestros padres o nosotros como padres no somos quienes somos dueños de los hijos o de los niños y que lo único que tenemos es una relación para que pueda nutrirse y emerger lo que ya es, los talentos individuales, las pasiones, las capacidades de sentir, las capacidades de pensar. Y entonces, lo que desde mi visión personal eso significa es que cuando tú empiezas a cargar esa cantidad de información extra e innecesaria, se convierte en un paradigma, porque muy, muy dentro, en el fondo de nuestra conciencia, a medida que vamos creciendo, se empieza a generar una incomodidad por saber que estamos operando de una forma en la que no nos sentimos cómodos. Y esta que ustedes ven en la pantalla es mi visión y mi concepto de lo que es un paradigma. Un paradigma son las creencias y patrones de comportamiento y pensamiento que fueron impuestos y que tienen el objetivo de limitar la capacidad individual de elección que tenemos, la capacidad de crear realidades independientes y sobre todo poderosas. ¿Y yo por qué creo esto? Porque siento que dentro de todos y cada uno de nosotros hay un talento específico y una visión que puede co-crear algo que debe a involucrar a más que uno solo, y que tenga el poder de sacudir no solo nuestro espacio personal, sino a un espacio colectivo. Creo que la posibilidad de poder crear una visión de saber hacia dónde voy y cuál es mi propósito existencial tiene el la habilidad de emerger si es que se nutre y se permite ser desde muy pequeño. Y entonces pasamos por toda esta etapa en donde nos llenamos de paradigmas y nos desconectamos de poder entender quiénes somos. Porque ya sean paradigmas en creencias, ya sean paradigmas en comportamientos, ya sean paradigmas en educación, son simplemente ideas impuestas que no nos han permitido reflexionar ni siquiera en saber si son o no para mí. Y creo que volver hacia la base, porque hoy es en el proceso en el que nosotros estamos ahora como adultos, puede ser que
la incomodidad sea muy fuerte para volver tanto en el tiempo a romper estos patrones específicos que fueron impuestos y empezar a cuestionar. Y creo que muy probablemente todos de aquí hemos pasado por una ruptura al menos de uno de sus paradigmas, de tener que volver a la base y decir, todo esto que viví, todo esto que fue elegido por y para mí, no es algo que a mí hoy, con una conciencia un poco más abierta, me hace sentir bien, me hace sentir cómodo. Y es incómodo. En cierta parte del proceso es incómodo tomar la decisión de romper ese paradigma porque cuesta trabajo, porque un paradigma es un hábito que está colocado ahí. Es como levantarte e irte al colegio todos los días, a la escuela todos los días. Y no sabes ni por qué te vas, ni por qué te levantan tan temprano, ni por qué te mandan. O niños que los llevan el domingo a la iglesia y no saben ni por qué los llevan y los sientan, tienen que estar horas ahí, o comer unas cosas. Exacto. Entonces, volver hacia allá y decir, ok, a mí nunca me gustó esto, ¿por qué lo hice? Genera incomodidad. Y entonces, para mí, lo que me permite empezar a conectar más con esa individualidad y el decir, ok, voy a detenerme acá. Y creo que todos lo podemos hacer. Es dividir al humano desde como yo creo que es el ser humano integral en 4 paralelos distintos, que son nuestra área de mente, que no significa nuestro cerebro, pero es donde están todos los pensamientos conscientes y la mente consciente y la mente subconsciente. Es en donde está la capacidad de poder dejarme manipular o dejarme controlar en existencia desde lo que viene hacia afuera, hacia adentro, o decido yo crear los pensamientos que quiero que se expandan hacia afuera. Es decir, yo tengo la oportunidad de poder ser el centro del universo y que todas las circunstancias afecten mi vida y pues bueno, así es la vida y así me tocó y así va sucediendo, o tengo la oportunidad de cambiar ese paradigma y de decir, puedo ir hacia afuera, puedo ser yo quien a través de mis pensamientos conscientes y subconscientes cree una realidad distinta en integridad de lo que siento. Está el área del corazón, que para mí es el cerebro más importante que tenemos como seres humanos. Se dice que tenemos 3 cerebros y, y creo que el corazón, que no es tampoco el corazón físico que bombea sangre, es el más importante, porque aquí es donde está la intuición y me pasó que me llamó tanto la atención el empezar a investigar y el poder indagar qué hay alrededor del corazón y la intuición, qué era esto de la intuición. Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, si podemos volver allá, que hay un punto en el que algo nos decía, no hagas eso, no tomes la decisión, no vayas por ahí. Y a pesar de que sentíamos algo, que no era nuestra mente, porque nuestra mente estaba enfocada en, no, es que es allá y es ahí, ese es el objetivo y eso es lo que quiero hacer y eso es lo que quiero conseguir. Pero había algo que no nos hacía sentir totalmente cómodos y era nuestra intuición. Y es esa capacidad que tenemos de podernos conectar, desconectar de nuestra mente e irnos hacia nuestro corazón y saber por qué no tengo que hacer, ir o decir por ahí. Y las consecuencias naturales de los actos hablan por sí solos. Yo, al menos, a mí me ha pasado constantemente en muchas ocasiones. Pero esa es la capacidad de poder detenernos y escuchar que el corazón nos permite conectarnos con circunstancias mucho más complejas y que nos puede anticipar y nos puede dar esa intuición de saber cuándo nuestras decisiones van encaminadas por donde nos sentimos íntegros. El problema es que nunca nos enseñaron a escuchar al corazón y siempre estamos de nuestra mente y solo lo que nuestra mente nos dice es lo que dicta lo que pasa afuera. Entonces, es buscar un equilibrio de cómo paro y puedo ir hacia allá. El espíritu, porque desde mi visión personal tenemos una divinidad que existe dentro de todos nosotros y no tiene nada que ver. A mí me encanta resaltar que la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con religiones, sino con que así como podemos amar y podemos conectarnos, si podemos llevarnos de nuestra mente a esa relación que amamos tanto, ya sea con nuestros hijos o hijas, o con nuestras parejas, o con nuestros padres, si tenemos esa capacidad de conectarnos con lo que significa el amor y existir en un paralelo mucho más elevado, entonces quiere decir que también tenemos una integralidad ahí, que podemos conectarnos de otra forma con todo, no solo con las personas, con la naturaleza, con nosotros mismos, y ese es el espíritu que nos permite generar una conexión total entre todos los pilares de nuestra vida.
Y en medio de mi camino encontré que esos tres pilares pues podían ser como que lo que nos engloba, pero tenemos un vehículo. Y yo le llamo vehículo al cuerpo porque siento que ahí es donde se rompe todo. Muchas veces estamos súper enfocados, súper alineados, muy conscientes, andamos trabajando mucho adentro y afuera no se hace visible. Y muchas veces descuidamos nuestro cuerpo. Y entendí que el cuerpo como salud tiene que ver con algo súper fuerte, que es lo que sostiene todo. Que hay que buscar la forma de tener un balance en estas cuatro y sobre todo el cuerpo como tal, que es la salud, que no tiene que ver solo con hacer ejercicio, sino el poder descubrir cómo escucho a mi cuerpo que le hace bien. Hay personas a las que no les cae bien comer queso, nunca y nunca supieron durante 10 años. Hay personas a las que si salen mucho al sol les afecta, pero no se dan cuenta porque no escuchan a su cuerpo. Entonces creo que el poder sentarnos a escuchar a nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo que lleva absolutamente el resto de los otros pilares, es una de las razones principales para poder generar esa integralidad. Y entonces pasamos de que estamos en un estado y quisiéramos llegar a un estado más integral, desde como yo lo veo. Pero para mí la transición es inevitablemente incómoda. Eh, y a mí personalmente me incomoda generar incomodidad. Me ha pasado el poder sentarme a conversar con alguien que está dispuesto a escuchar cosas diferentes y cuando siento incomodidad a mí no me da comodidad. No me conecto con eso y veo que hay muchos coaches y gurús en el mundo que trabajan con confrontación y entiendo por qué pasa eso, porque está tan dentro y tan enterrado quienes somos de verdad que a veces hay que mover de forma muy incómoda todo lo que está en la superficie para llegar a quién eres. Pero ese no soy yo. Entonces me preguntaba cómo hacemos. Y todos los días tenía aquí a un angelito que me saltaba y me decía, hey, yo tengo la respuesta. Hey, yo tengo la respuesta. Y ahí es donde me permití regresar a ver a esto que siento que está enfrente de todos nosotros y que es, ¿qué pasó? En donde hay un momento en el que esa caja estaba intacta, que nadie la había topado. Y es ahí donde identifiqué que esa es la respuesta para mi realidad y para las realidades de personas a las que he podido ayudar con esto. Y es empezar a trabajar muy profundamente en pensar como un niño. Si ustedes se ponen a explorar un poco y nos permitimos observar más, pueden darse cuenta cómo funciona la mente de un niño. Su confianza es absoluta. Cuando ellos deciden confiar, confían. Ellos confían en que las acciones que van a tomar van a tener un resultado en base a lo que ellos imaginan. No sé si en algún momento han podido ver que un niño no duda. Cuando un niño, cuando un niño dice que su caja es una nave espacial, su caja es una nave espacial. Y entonces su imaginación entiende que tiene un poder de creación. Es decir, yo quiero alimentar a la mitad del África, pero sí, y las excusas, no, pues bueno, mi realidad está acá, yo vivo en Sudamérica y está complejo. Pero eso se fue destruyendo porque existe una capacidad de creación que viene de nuestra imaginación. Y si podemos observar cómo operan ellos y podemos permitirnos, cada vez que haya una duda, nos conectamos con, así lo pensaría un niño. Porque para un niño, una caja, cuando es una nave, se convierte en una nave. Y la hacen una nave y hacen todo lo posible para que sea una nave. Y saben expresar cuando necesitan apoyo o ayuda. Pero en algún punto nosotros dejamos de conectarnos con esa imaginación y esa confianza de saber que en absoluto todo puede construirse desde donde nosotros conectamos y cómo lo exteriorizamos. Ah, el conectarse como lo hace un niño y es cómo me relaciono, cómo entiendo, cómo escucho y como yo lo he podido ver, y estos son algunos pocos puntos de algo que he venido como escribiendo y detallando con los niños, es la conversación retórica para ellos no existe. Para ellos hablar es decir lo que sienten y lo que piensan. No existen miedos detrás de eso. No hay la posibilidad de decir una cosa que no signifique lo que dice. Y en algún punto de esta línea de tiempo llegamos tal vez a adultos y no aprendemos y perdemos esa capacidad de comunicarnos. Y tal vez a nuestra pareja le decimos no cuando queremos decir sí, o le decimos no pasa nada cuando pasa algo, pasa mucho. Y
y no aprendemos a conectarnos como se conectan ellos, como los niños hablan, cómo encuentran soluciones, cómo expresan lo que necesitan. Y se rompe esa línea de tiempo y empezamos a pensar que hay que hablar retóricamente. No, no, pues ya me ha de entender, alguien me va a entender o voy a entender si es que la persona no me dice. Um, el tiempo y el espacio no existe para ellos. En algún momento de nuestra vida decidimos operar bajo un reloj y este reloj nos tiene corriendo a 1000 por hora y no nos permitimos detenernos un segundo para saber qué quiero, qué necesito. Es válido poder ir a saber que puedo detenerme, descansar, darme un respiro, que puedo acelerar el tiempo si yo quiero y poner a hacer las 10.000 cosas que quiero hacer. Entonces, no entienden el tiempo y no vienen entendiendo el tiempo y el espacio porque simplemente no necesitan, porque pueden en eso encontrar la libertad de fluir y existir como ellos crean su realidad, hasta que empezamos a meter un poco la mano nosotros. Sentir como siente un niño. eh, el ejemplo que yo les tengo aquí es, si tú le dices a un niño que vas a ir al parque a las 11 de la mañana a jugar, no existe otra versión de eso. No, no existe, no hay nada más. Y si a las 11 de la mañana llegamos y no vamos a jugar, hay algo que se rompe ahí. Porque cuando ellos se comunican, ellos te dicen, voy a hacer esto, ¿qué te parece si en tal momento hacemos eso? Un compromiso y la palabra viene ya íntegra. Y es igual en esta línea de tiempo que empezamos de alguna manera bajo los paradigmas del sistema y de la sociedad a perder el valor del compromiso y de la palabra. De entender que mi compromiso y mi palabra son solo más que solo acciones, tienen la posibilidad de crear. Y cuando yo me comprometo a hacer lo que digo que voy a hacer, no solo pasa eso, suceden más cosas en cadena porque estoy alineado con quien de verdad siento que quiero ser y cumplir. Y los niños funcionan así. Para ellos no existe la posibilidad de asumir que, bueno, ya deben de entender que no voy a llegar, que probablemente no va a pasar. Si van a hacer algo, si se comprometen a hacer algo, lo hacen. Uh, y la intuición que yo siento que eso es algo que se quedó muy, muy enterrado porque es simplemente y súper sencillo observar que donde sienten peligro, donde se sienten incómodos, se alejan. Y permitirnos observar a eso para ponerlo en nuestra vida es, ¿qué tanto puedo yo detenerme a decir, ok, ¿cómo me siento aquí? Aquí siento cualquier tipo de peligro que no me hace bien, que no me siento bien y me alejo. Y en cambio empezamos a operar en esta línea de tiempo donde fue, bueno, pero esto es lo que me toca. A la final esto es lo que me toca y por aquí me toca ahí. Uh, y finalmente el tema de vibrar como un niño, que es justo una de las cosas que yo les hablaba antes en la parte física y de salud. El juego y el movimiento constante, desde como yo lo veo, es un protector natural. Este juego con vibraciones tan altas, las risas, la felicidad, es lo que permite hacer eso. Y, y escuchar al cuerpo, ellos nos enseñan constantemente a escuchar a nuestro cuerpo y saber cuándo nos hace mal, reflexionar acerca de eso. Saber si necesitamos de alimento o no, sentir y expresar lo que nuestro cuerpo nos puede decir para saber qué consecuencias naturales puede tener. Um, y eso en un resumen súper breve y en honor al tiempo es lo que para mí significa romper el paradigma de ser humano, que es buscar esta integralidad del ser humano y no tener que pasar por la incomodidad de romper estos patrones a través de la confrontación, sino a través de la compasión y el amor que tienen los niños para nosotros. Porque constantemente nos están enseñando y nos están diciendo a gritos que hay una mejor forma de hacerlo. Y generalmente lo que hacemos es ir de vuelta a decir, no, mira, yo tengo la respuesta para que todo sea mejor para ti, para que sea más tranquilo. Mira, yo tengo la visión del mundo que va a ser el bueno para ti. Y como yo lo he podido experimentar es al revés. Entonces, el romper el paradigma, esta idea de que un niño no sabe nada del mundo, de que un niño no entiende nada y de que hay que irles enseñando. Cuando rompemos eso y nos permitimos verlos a ellos como los maestros que traen todo lo que debería ya existir en cómo operamos, creo que se abre la posibilidad de que todos despertemos un potencial mucho más amplio, que despertemos la integralidad de lo que somos. Eh, y pues ese es un análisis que yo he podido hacer
y desglosado esto, tiene un contexto sobre el cual estoy trabajando y quiero compartir algo mucho más elaborado. Y lo traté de comprimir en esta presentación en una hora como un regalo, y espero que cualquier pedacito de eso que les haya podido quedar, pues les sirva. Mi única recomendación y mi único sentir es que podamos observar más a los niños y entender y aprender lo que nos dicen, que nos detengamos mucho más antes de decirles qué hacer y más bien buscar qué es lo que nos están queriendo decir, qué nos quieren enseñar y cómo nos podemos reconectar con esa libertad y esa vida que teníamos como cuando éramos nosotros niños, para poder escuchar y decir, ok, aquí necesito hacer algo que me permita vivir en un camino que me hace sentir más cómodo, más íntegro. Y pues siendo las 10:04, que siento que empezamos unos minutos un poquito más tarde, no sé si alguien tiene algo para decir, para compartir, antes de que podamos cerrar el espacio. Yo quería agradecerte porque es hermoso lo que compartiste. Muy hermoso, muy redondo, justo en toda esta época que estamos viviendo. Me pude identificar con algunos como iceberg de todo esto y encontré en tus palabras que le diste como un cierre que me hace muchísimo sentido, esto de no escapar hacia adelante y ver qué tenemos que modificar, y en realidad es como un reencuentro, ¿no? Yo lo identifiqué conmigo, con un reencuentro con mi niña también, además de observar, como recordar, eso nada más, gracias. Gracias, Marina. Cuando me refería de todas maneras igual a cerrar al lado de la presentación para poder compartir. A mí me gustaría hacerles una pregunta, gracias Marina por tu reflexión, pero justamente siento que allí es donde quisiera que podamos abrir un espacio y que quien se sienta cómodo, se sienta cómoda compartiendo qué paradigma pueden encontrar que aún no lo han logrado romper y que viene de algo que no decidieron. Si alguien todavía siente un pequeño resentimiento por haber ido a la escuela cuando no quiso ir a la escuela, o algo que se puso, ¿qué paradigma creen ustedes que han podido encontrar en ustedes y que sienten que a través de esto, a través de ir un poco más hacia la libertad que tenemos como niños, se podría romper? Hola, yo tengo uno. Deja pongo mi cámara. ¿Cómo estás? Hola, Buenos días. Rosy, qué gusto. Qué belleza de mensaje. Muchísimas gracias. Resuena mucho. Un paradigma que yo he descubierto y que todavía me cuesta mucho trabajo romper es esta parte del control. En la parte que hablaste tú de la caja, esa parte de que la caja está vacía y que nos tienen que llenar toda la caja. Y lo único que tenemos es un tapón ahí gigante de que no nos deja ver qué es lo que hay realmente dentro de nosotros, cuál es nuestra misión de vida, qué estamos haciendo aquí. Ese es un paradigma fuertísimo que yo todavía creo que me está costando, o es como el que más me está costando romper, porque a veces me siento como confundida, como perdida, como para dónde voy, de qué se trata, por qué estoy aquí, por ejemplo, que hablaste que no es coincidir nomás por coincidir, así, pues aquí me tocó estar, sino el por qué estoy compartiendo con las personas que estoy compartiendo, por qué estoy aprendiendo lo que estoy aprendiendo. Toda esa parte que me da mucha luz y mucha paz, también me da mucha, a veces, confusión porque no entiendo bien hacia dónde tengo que ir. Entonces creo que ese paradigma del meter tanto en esa caja también me cuesta a mí como mamá, porque a veces me he descubierto, muchas veces, diciendo qué, cómo, cuándo y hacia dónde, en vez de dar el espacio de escuchar, de conectar y descubrir. Gracias, Rosy. ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Qué patrones sienten que han sido los más incómodos
que han tenido que romper. Si ya no está el paradigma, ¿qué patrón por el que han pasado, que han decidido que aquí tengo que romper algo? Como cuando uno va y les dice a los papás, mi hijo no va a ir a la escuela, y es el momento más incómodo del planeta durante meses. Entonces, ¿qué, qué patrón han logrado romper, ya qué paradigma han logrado decir, ok, aquí voy a trabajar, lo voy a quitar de mi vida, y les costó sentir mucha incomodidad? ¿Quién sienta que quiere compartir? Bueno, yo entré ahorita recién, hace un ratito, pero respondiendo la pregunta, una y que no siento como que, ya solté, porque creo que es un proceso muy largo, es la necesidad de control. Sobre todo cuando uno es mamá y ha tenido una crianza y ha crecido en una sociedad y ha sido educada en un contexto que es dominado por el control de alguien sobre alguien más, como que le llevamos tan metidos dentro de nosotros la idea de cómo controlo a alguien más. Entonces, esa necesidad así intensa ha sido como algo que me ha tocado ir trabajando y procesando muchísimo, muchísimo, y que todavía me falta, pero que ahí voy. Gracias, Nati. A mí me conecta y me hace sentir tan alineado, Nati, con lo que dice, porque uno de los aprendizajes más fuertes que logré tener a través de mi hijo fue justamente eso, el comprender que el control viene del ego, que, que viene de necesidades insatisfechas del querer controlar a otra persona. Y no hablo solo de los niños, sino en general en relaciones y demás, viene del ego y de necesidades insatisfechas que a veces queremos proyectar. Y, y cuando yo encontré la forma de escuchar que mi control estaba generando incomodidad y hubo una retroalimentación, un feedback, fue como que, ok, por ahí empiezo, por entender que el control, ¿qué significa el control? A veces es querer controlar a los hijos, simplemente una proyección de lo que nos falta a nosotros o de lo que no trabajamos. Yo quería, a mí me pasa, coincido en eso, el control, y sumaría que en lo que estoy trabajando ahora es tratar de identificar qué es lo que me hace sentir X cosa que estén haciendo mis hijos, que me produce mucha incomodidad antes de reaccionar. Me está costando muchísimo, ¿no? Antes de hablar, antes de respirar y preguntarme qué, porque en general tiendo a reaccionar hacia afuera, ¿no? Ver lo que pasa afuera, señalar todo afuera y me pierdo a mí misma. Ya no sé qué es qué, ¿no? Si soy yo, eso. ¿Alguien más que nos quiera compartir? A mí, hola, hola. Mi mamá hace algunos años, cuando descubrió que existía otro tipo de escuelas y de herramientas, me pidió perdón. Que me dijo, si yo hubiera sabido que había otra opción, yo no te hubiera mandado a la escuela. De 5 hermanos, creo que a mí fue la única que me pidió perdón porque yo no quería ir a la escuela. Y aún me cuesta trabajo aprender sola. O sea, como que requiero como que ese empujoncito, esa pequeña guía que pues toda mi vida la tuve, entonces a veces como que me cuesta trabajo. Entonces creo que eso todavía tengo, pero mi mamá tan linda vino y me pidió perdón porque me mandó a la escuela cuando yo no quería. Y también desde hace años, como con esta intención de cuidar a los niños y de cuidar su autonomía y que ellos tengan la responsabilidad y la decisión al 100%, con el teatro hice un cuento que se llama Las aventuras de Ramona, que justo habla de esto, cuando alguien impone y mete programaciones, cómo van creciendo los niños con eso.
y también cómo se liberan y es muy interesante. Igual y la próxima semana puedo compartirlo para que lo escuche también. Pero muchas gracias. Gracias, Vivi. Vivi dijo algo tan maravilloso ahí, que es cuando yo les hablaba de el proceso incómodo en los adultos de tener que ir hacia atrás a encontrar dónde está la fuente, romperla y sanar, es uno de los retos más, o de las emergencias, ¿sí? De lo que emerge más maravilloso que puede pasar. Porque cuando uno encuentra ese patrón y tiene la posibilidad de sanar de dónde viene ese patrón, de quién fue la fuente o qué fue la fuente de eso, es donde de verdad se rompe el paradigma. Es muy difícil que a través solo, por ejemplo, de rebeldía, de decir, bueno, yo no voy a la escuela y mis hijos no van a ir a la escuela y ya, y atrás tienes la voz de tus padres diciendo, hey, pero les estás destruyendo la vida y bla, 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 bla. Es muy difícil sanar. Pero lo que le pasó a Vivi, desde como yo lo he podido experimentar, es que ese acercamiento que viene incluso a la inversa, porque puede funcionar también que Vivi pudo haber ido, pudo haberse sentado con su madre y decirle, mira, te voy a compartir desde mi corazón que tengo un montón de cosas por arreglar en mí que vienen de haberme obligado a ir a la escuela. Pero funcionó al revés. Y entonces, esa es la ruptura integral de un paradigma, cuando puedes encontrar y sanar. Pasa en relaciones, pasa que, por ejemplo, en mi caso les cuento una experiencia personal de mi hermano, cuando logró perdonar a la esposa que tuvo, a su ex esposa, y logró romper ese paradigma de que estaba marcado el resto de su vida en las relaciones por eso. Se, des, se desencadenó todo lo positivo que puede tener en las relaciones. Y es cuando vamos hacia el paradigma, sanamos con la fuente, es donde se rompe y se destruye. Y emerge lo que tiene que pasar, porque si no, siempre hay incomodidad. Siempre sigue habiendo incomodidad. Y si no buscamos la forma de sanar, el paradigma va a estar ahí. Por más de que no le prestemos atención, el rato menos pensado, nos descuidamos y boom, nos viene y nos da por atrás. Entonces, es súper necesario poder ir a sanar eso. Yo quiero compartir. Con tu charla, bueno, te considero un ser de luz. Y con tu charla, Gabriel, me has quebrado el paradigma tan fuerte de pensar que estaba dándoles herramientas a mis hijos. Hacer un checklist de todas las cosas que tenían que tener para que fueran libres, para que fueran autodidactas, pero con tu charla me he dado cuenta que no, ese proceso de desconstrucción y de desaprendizaje y aprendizaje es mío, porque pues así fuimos formados, ¿no? Con escuela, con estructuras, pero me has puesto visible, me has puesto sobre la mesa que ellos no tienen que tener esa forma. Ellos ya son libres, ellos ya son autodidactas. Entonces, solamente te agradezco el sensibilizarme de poder escucharlos, ¿no? Y no querer seguir como, déjate, te arreglo y ya caminas. Sino, tú ya estás, o sea, tú ya estás presto. Solamente te escucho y te acompaño, pero se me hace, híjole, bien fuerte y bien interesante cómo has cambiado eso en mí, ¿no? De cómo toda esa carga ya se fue, ¿no? De querer arreglarlo, pues son otras personas, son otras mentes y el no verlos como que los estoy formando, sino que ellos ya están formados, más bien que les aprendo a ellos, ¿no? Te agradezco infinitamente. Gracias, Gaby. Y es súper importante lo que tú dices, Gaby, porque yo pasé por ahí. Yo pasé por el un día despertarme y decir, ay, caramba. eh, creo que no necesitan que yo les diga qué hacer. Y más bien creo que él me está queriendo decir algo. Entonces, es fuerte, es trabajar, ese es el paradigma. Es cómo hago para constantemente darme cuenta que estoy queriendo controlar, queriendo guiar, queriendo ayudar, que lo hacemos desde el amor incondicional que tenemos, pero muchas veces el amor incondicional no es la respuesta.
Y es ese trabajo de poder detenerme un poco para decir, ok, esto es conmigo, no es con ellos. Esto es conmigo, no es con ellos. Y también poder identificar cuando viene de ellos, o sea, hacia nosotros. No sé si alguien más quiere compartirnos. Estamos hablando de los paradigmas que tenemos. Vale, pues si no, como parte del proceso y de lo que pudimos observar en lo que les compartí la pantalla, les voy a volver a compartir el último cuadro, porque dentro de lo que significa poder identificar los paradigmas y poder trabajar en ellos en esta etapa de nuestra vida. Y les hablaba de la incomodidad de detenernos y aceptar que no tenemos la razón. Y romper eso es bueno trabajar en hábitos. Y algo que a mí, desde mi experiencia, me ha funcionado mucho, es poder dibujar esto en una hoja y hacerla visible en mi entorno y en mi espacio. Y no necesariamente los puntos y los ejemplos que están ahí porque los podemos llenar nosotros, pero sí un cuadrante, una pequeña hoja que pueda, no sé, pegarla al lado de su cama o en la refri de la cocina. Y es en un entorno donde comparten mucho con los niños o incluso pues, si sienten en sus trabajos o en sus espacios donde pasen mucho. Y es un cuadrante en el que pueden dividirlo como una hoja en blanco y lograr pensar como un niño, conectarse como lo hace un niño, sentir como lo hace un niño y vibrar como lo hace un niño. Para que siempre primero funcione como una retroalimentación, que se haga un hábito que nos ayude a frenar un poco y a saber en una decisión, en una acción, ¿qué haría un niño? Y es súper complejo, porque el primer paradigma que va a venir, si es que uno tiene que tomar una decisión como que muy de adultos, como le llamamos nosotros, va a ser, no, pero ¿qué haría un niño? De verdad, si nos damos la oportunidad para decir, ok, tengo que pensar en tomar una decisión para algo, es, ¿cómo se conectaría un niño con esto? Y es muy probable que vamos a encontrar una respuesta, que vamos a saber que algo pasa. Y nos sirve también como padres para hacerlo visible y que cuando está pasando algo podemos regresar a ver esa hoja y sabemos, o a ese espacio o a ese dibujo, como quieran hacerlo visible en sus espacios, y podamos saber que, ok, sí puedo darme el espacio para detenerme y escuchar más de lo que tengo que decir, sobre todo con ellos o con nuestras parejas o nuestras relaciones. ¿Cómo lo harían ellos? ¿Cómo pensaría un niño en una decisión, en una acción? ¿Cómo se conectaría con otra persona, un niño en ese momento? ¿Qué sentiría? ¿Y cómo poder vibrar constantemente? Y yo siento que esta es una de las que conecta todo, porque el alejarnos tanto del juego es alejarnos de vibrar muy alto. Y cuando podemos integrar esto constantemente en nuestros días, empiezan a mutar mucho nuestras realidades. Si podemos empezar a integrar el juego constantemente, y es porque uno dice, bueno, es que ellos juegan porque son niños. Y en verdad, si nos detenemos a explorar un poco más por qué juegan tanto y por qué el movimiento es constante o la exploración es constante, es porque eso permite vibrar muchísimo más alto y hace que la vibración se exteriorice y genere la realidad. Entonces, esta parte de aquí yo personalmente la aplico como que una vez al día nos ponemos un poquito locos acá en casa y nos ponemos a jugar a lo que nos gustaba, o nos ponemos a bailar, nos ponemos a cantar muy alto, a levantar la vibración y se siente muy, muy distinto el antes y el después. Permitirnos dejar de ser adultos, que es lo que nos dijeron, y en verdad jugar más. Si tenemos niños en casa, pues qué mejor. Qué mejor si es que ellos nos invitan, metámonos a jugar debajo de la cama y hacer un montón de cosas, al menos una vez al día. Y si no, si estamos solos en casa o solo con nuestras parejas, es súper importante que podamos jugar. Conectarnos con esa esencia hace que la vibración del cuerpo en el gozo transforme y permita conectar más fácil el resto. Entonces, les invito a que puedan como que tener un cuadrante, una hoja, que les recuerde siempre qué haría un niño, cómo pensaría un niño en esta circunstancia, cómo se conectaría un niño en esta circunstancia, cómo sentiría lo que está sucediendo a un niño y que te haga visible que, ok, hoy día no he jugado.
necesito antes de irme a dormir a jugar un poco, porque es parte de quienes somos en esencia y que lo fuimos tapando, porque no, es que tenemos responsabilidades que cumplir, lo que nos dijeran. Entonces creo que poder integrar esos 4 pilares como un hábito nos puede ayudar mucho. Y poco a poco ir cambiando. Y entonces, ese es el paradigma de ser niño, que espero y deseo con todo mi corazón que los podamos romper para que pueda emerger todo lo que tenga que emerger. Para ir cerrando, les quisiera invitar a hacer un check-out de cómo nos vamos, de cómo llegamos y cómo nos vamos. Y así poder ir cerrando el espacio para darle paso en los siguientes 5 minutos a la siguiente sesión. Les dejo el micrófono abierto y las escucho. Pues yo llegué tarde, me integré en el medio, pero me gustó mucho escuchar esto y especialmente también ver esta imagen y como pensar mucho en de qué manera podemos utilizar nuevas formas para llevarnos y para hacer, porque justo esta semana me tropecé como con un montón de limitaciones que acabo de descubrir, que si las hubiera pensado como niña, eh, yo creo que se hubieran sentido mejor. Entonces, me gustó mucho. Sí, sí. Me siento más inspirada. Yo también me voy muy inspirada, muy agradecida de recordar siempre a esta niña que juega eternamente y que no tiene miedo. Yo agradezco mucho haber tenido adultos que, que no me limitaron y que nos llevaron a jugar a un montón de lugares y yo no recuerdo haber sentido miedo en algún momento o que me hayan dicho, no te subas al árbol, cuidado, te vas a caer. No, no recuerdo eso. Entonces, yo agradezco muchísimo haber tenido esos adultos cerca y de recordarme ahora como esa niña que no tenía miedo de subirme, de hacer, de deshacer y de atreverme otra vez como niña y de sentir también calma y paz y seguridad de que me acompañan también muchas personas que me cuidan. Gracias, Gabriel. Yo me voy con muchas preguntas, muy movilizada. Sí, también en todo este mes con muchas cosas muy intensas. De la afuera, incendios, ayer choqué con mis coches. Bueno, eso. Gracias. Yo me voy agradecido por su presencia, por sus vidas. Veo que en el chat también están escribiendo. Gracias. Me voy agradecido por su presencia, por sus vidas y porque cada día me llevo, y hoy más que nunca, que no hay una sola coincidencia en nada. Y que este espacio tampoco tiene nada de coincidencia. Y todas y cada una de ustedes que están aquí, no es coincidencia que estén aquí. Gracias y con todo mi corazón espero que pues haya podido aportar en algo a que colectivamente co-creemos una realidad distinta que funcione para todos, no solo para unos pocos.